Doctrina y Convenio 50. El Espíritu de Verdad. Versículo 2. Espíritus que son falsos. Boyd K. dijo: debemos estar alertas para no ser engañados por inspiración de procedencia maligna. Es posible recibir mensajes espirituales falsos. Existen espíritus falsos, así como existen ángeles falsos. La parte espiritual y la emocional de nuestro ser están tan íntimamente ligadas que es posible que confundamos un impulso emocional con una inspiración espiritual. Algunas veces encontramos personas que piensan que han recibido inspiración espiritual de Dios, cuando lo que han creído percibir era fruto de sus propias emociones o provenía del adversario. Puede haber revelaciones falsas, apremios del diablo, tentaciones. Durante toda su vida, de una manera u otra, el adversario tratará de descarriarlos. Porque de este modo obra el diablo, porque él no persuade a ningún hombre a hacer lo bueno. No, ni a uno solo, ni lo hacen sus ángeles, ni los que a él se sujetan. El profeta José Smith dijo que nada perjudica más a los hijos de los hombres que estar bajo la influencia de un espíritu falso, creyendo que tienen el Espíritu de Dios. El capítulo 7 de Moroni en el Libro de Mormón explica cómo poner a prueba las impresiones espirituales. Léanlo con cuidado, una y otra vez. Por medio de la prueba y algunos errores, aprenderán a dar oído a las impresiones correctas. Si alguna vez reciben la impresión de hacer algo que los haga sentir incómodos, algo que ustedes sepan en su interior que es indebido y contrario a los principios de rectitud, no le presten atención. Versículo 6. Engañadores e hipócritas. Joseph B. Wirthlin dijo: el Señor le reveló al profeta José Smith, pero hay de los que son engañadores e hipócritas, porque así dice el Señor, los traeré a juicio. Los hipócritas serán descubiertos y desarraigados, y hay de los que son excomulgados de mi iglesia, porque estos son vencidos por el mundo. ¿Qué debemos hacer los santos de los últimos días en cuanto a este problema? La respuesta es clara: en ningún aspecto de la vida de los santos debe haber ninguna clase de engaño. En nuestro hogar y nuestra familia, en los llamamientos de la iglesia, en nuestro empleo o profesión, en todos nuestros tratos de negocios, y especialmente, en lo privado y personal de nuestra vida que solo nosotros y el Señor conocemos. Sugiero que examinemos nuestro corazón, y veamos si nuestros motivos y acciones son puros y están por encima de toda censura, y si estamos completamente libres de engaño. Podríamos hacernos algunas preguntas. ¿Estamos libres de engaño en nuestras conversaciones y relaciones con nuestro cónyuge e hijos, de manera que ellos siempre sepan qué esperar y tengan una confianza absoluta en nosotros? ¿Somos sinceros en las entrevistas con el obispo y otros líderes? ¿Somos verídicos con nosotros mismos, nuestros compañeros y nuestros maestros, y en las tareas escolares, aun cuando una trampita pudiera mejorarnos las notas? ¿Hacemos más trabajo del que el patrón nos exige, y tratamos de buscar maneras de hacerlo mejor? ¿Les pagamos a nuestros empleados un salario justo por su trabajo? ¿Somos honrados en la declaración de impuestos? ¿Somos escrupulosos en todas las transacciones de negocios, hasta el punto de que aquellos con quienes tratamos saben que se les trata con justicia y se sentirían seguros aún sin un contrato? ¿Estamos satisfechos con nuestras normas de integridad, moral y honradez? ¿Podríamos decir de nuestra persona lo que Jesús dijo de Natanael, que no hay engaño en nosotros? Quizás haya quienes piensen que en nuestra época es descabellado pensar en tener una sociedad sin engaños. Si esto es verdad, se debe solo al poder que tiene Satanás sobre el corazón del hombre. Pero con la ayuda del Señor, los santos pueden estar libres de engaño. El ser honrado y justo es una ventaja para lograr el éxito y la prosperidad. Versículo 13. ¿A qué se os ordenó? Daniel Calla dijo: el Salvador y sus siervos no solo nos han enseñado la importancia de ayudar a los demás a ser nutridos por la buena palabra de Dios, sino que también han dado instrucciones inspiradas de cómo se puede enseñar y dirigir mejor. La sección 50 de Doctrina y Convenios es una de las tantas referencias que nos da esos consejos tan valiosos.
Después de reconocer los problemas que existían en algunas de las primeras ramas de la Iglesia, el Salvador instruyó a un grupo de líderes en cuanto a la solución a los problemas que enfrentaban. Sus instrucciones comenzaron con una pregunta crucial. Por tanto yo, el Señor, os hago esta pregunta. ¿A qué se os ordenó? En el versículo 14 continúa la respuesta del Señor. A predicar mi evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. Las respuestas a los problemas que los santos enfrentaban en 1831 son las mismas para los desafíos que enfrentamos hoy. Debemos predicar el Evangelio de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. La sección 50 incluye varias claves fundamentales para nutrir a los que enseñamos y a los que guiamos. La primera clave se encuentra en la admonición del Salvador de predicar mi Evangelio. Las Escrituras enseñan claramente que el Evangelio que debemos predicar no es la sabiduría del mundo, sino la doctrina de Cristo. Si bien el Evangelio de Jesucristo comprende toda la verdad, no todas las verdades tienen el mismo valor. El Salvador enseñó claramente que su Evangelio, ante todo, es su sacrificio expiatorio. Su Evangelio también es una invitación a recibir las bendiciones de la expiación a través de la fe en Cristo, el arrepentimiento, el bautismo, recibir el Espíritu Santo y perseverar fielmente hasta el fin. Versículo 18. No es de Dios. Dallin H. Oaks dijo, si enseñamos de la manera que el Señor ha prescrito, Él puede enviar su Espíritu para edificar e iluminar a aquellos a quienes enseñemos. Si no enseñamos a su manera, si enseñamos de acuerdo con nuestro propio conocimiento y según nuestro propio intelecto, y si nos sujetamos como esclavos a nuestra propia preparación o a la sabiduría o los escritos de alguien más, nuestra enseñanza no es de Dios. Si dependemos de técnicas de debate, de métodos de venta o de psicología de grupo, estamos predicando el Evangelio de alguna otra manera, y no es de Dios. Las cosas intelectuales, la razón y la lógica, pueden preparar el camino, y nos pueden ayudar en nuestra preparación. Sin embargo, si nos apegamos a ellas en lugar de apegarnos al Espíritu del Señor, no estamos enseñando el Evangelio a la manera del Señor. Jeffrey R. Holland dijo, el consejo que el Señor ha dado a la Iglesia nunca ha sido más firme, y es que debemos enseñar el Evangelio por el Espíritu, sí, el Consolador que fue enviado para enseñar la verdad. No puede haber aprendizaje eterno sin esa vivificación del Espíritu desde el cielo. Eso es lo que nuestros miembros en realidad desean cuando se congregan en una reunión o entran en un salón de clases. La mayoría de las personas no va a la iglesia únicamente para buscar unos cuantos conceptos nuevos del Evangelio o para ver a viejos amigos, aunque ambas cosas son importantes, van en busca de una experiencia espiritual. Desean paz, desean que su fe sea fortalecida y que su esperanza sea renovada. En una palabra, desean ser nutridos por la buena palabra de Dios, para ser fortalecidos por los poderes del cielo. Aquellos de nosotros que seamos llamados a tomar la palabra, a enseñar o a dirigir, tenemos la obligación de proporcionar eso de la mejor manera posible. Versículo 19. El que recibe la palabra de verdad. Linda Mikkelsen dijo, ¿cómo podemos conocer la verdad? Los primeros miembros de la Iglesia trajeron consigo costumbres, tradiciones y prácticas de sus creencias anteriores. No todas estaban en conformidad con la voluntad del Señor. En una revelación dada en mayo de 1831, Él explicó a los élderes de la Iglesia cómo discernir y decidir cuáles eran las apropiadas. Se refirió tanto al aspecto de enseñar como al de recibir enseñanza. No solo debemos enseñar por el Espíritu, sino recibir por el Espíritu lo que se nos enseñe. Y además, el que recibe la palabra de verdad, la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera. Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Si no recibimos la verdad por su Espíritu, no es su palabra. En una revelación de los últimos días el Señor habla fuertemente de los que no buscan su Espíritu para saber la respuesta. De cierto te digo, que Satanás ejerce un gran dominio en sus corazones, y los incita a la iniquidad contra lo bueno, y aman las tinieblas más que la luz. Por tanto, no recurren a mí. La promesa del Señor respecto a su palabra y su obra es muy explícita: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. Esta fue su constante respuesta a los que lo rechazaron. Él dijo a los fariseos y saduceos que ellos buscaban en el lugar acertado, pero erraban en sus objetivos.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Obviamente, habían estudiado cuidadosamente la palabra que testificaba de él, pero no lo habían encontrado. Sus conclusiones predeterminadas no habían dejado que el Espíritu los guiara. Las mismas condiciones existen hoy, y debemos hacer las preguntas correctas, buscar correctamente, y llamar a las puertas apropiadas. Versículo 22. Se comprenden el uno al otro. Henry B. Eyring dijo: ustedes pueden orar y sumar su fe cada vez que un siervo de Dios se acerque al púlpito, a fin de que se cumpla la promesa que el Señor hace en la sección 50 de Doctrina y Convenios. De cierto os digo, el que es ordenado por mí, y enviado a predicar la palabra de verdad por el Consolador, en el Espíritu de verdad, la predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera. Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Y además, el que recibe la palabra de verdad, la recibe por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera. Si es de alguna otra manera, no es de Dios. Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe como la predica el Espíritu de verdad? De manera que el que la predica y el que la recibe se comprenden el uno al otro, y ambos son edificados y se regocijan juntamente. Pueden orar cuando el coro vaya a cantar. El director del coro, los organistas y los miembros del coro han orado y ensayado con una oración en el corazón y con fe en que la música y la letra ablandarán el corazón y magnificarán su poder para edificar la fe de los demás. Ellos cantarán para el Señor como si estuvieran ante Él y sabrán que nuestro Padre Celestial los oye tan ciertamente como oye sus oraciones personales. Juntos han trabajado con amor para que se haga realidad la promesa que el Señor hizo a Emma Smith, porque mi alma se deleita en el canto del corazón. Sí, la canción de los justos es una oración para mí y será contestada con una bendición sobre su cabeza. Si no solo escuchan, sino que también oran mientras cantan, su oración y las de ellos serán contestadas con una bendición sobre la cabeza de ustedes y la de ellos. Sentirán la bendición del amor y la aprobación del Salvador. Todos los que se sumen a esa alabanza sentirán que su amor por Él crece. Podrían decidir orar cuando un discursante se acerque al final de su mensaje. Ellos estarán orando en su interior al Padre, para que el Espíritu Santo les dé palabras de testimonio que edifiquen el corazón y las esperanzas de los que escuchen y su determinación de recordar siempre al Salvador y guardar los mandamientos que Él nos ha dado. El testimonio no será una frase más del mensaje, sino una afirmación de alguna verdad que el Espíritu puede llevar al corazón de aquellos que estén orando por ayuda, dirección divina o para recibir el amor puro de Cristo. Los discursantes recibirán un testimonio verdadero. Puede que sus palabras sean pocas, pero serán llevadas al corazón del que escuche con humildad y que haya acudido a la conferencia hambriento de la buena palabra de Dios. Versículo 24. Lo que es de Dios es luz. Alexander Dusku dijo: cuando reconocemos, recordamos y reunimos todos esos rayos, algo maravilloso y poderoso comienza a suceder. La luz se allega a la luz, la verdad abraza a la verdad. La realidad y el poder de un rayo de testimonio se refuerzan y se combinan con los de otro, y luego con los de otro, y con los de otro más. Línea por línea, precepto por precepto, un rayo aquí y un rayo allá, un pequeño y atesorado momento espiritual a la vez, crece dentro de nosotros un núcleo de experiencias espirituales llenas de luz. Tal vez ningún rayo por sí solo sea lo suficientemente fuerte o lo suficientemente brillante como para constituir un testimonio completo, pero reunidos, pueden convertirse en una luz que la oscuridad de la duda no puede doblegar. Luego, ¿no es esto verdadero?, pregunta Alma. Os digo que sí, porque es luz. Lo que es de Dios es luz, nos enseña el Señor. Y el que recibe luz y persevera en Dios, recibe más luz, y esa luz se hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Eso significa, hermanos y hermanas, que con el tiempo y con gran diligencia, nosotros también podemos tener nuestra propia columna de luz, un rayo a la vez. Y en medio de esa columna, también encontraremos a un amoroso Padre Celestial llamándonos por nuestro nombre, señalando a nuestro Salvador Jesucristo e invitándonos. Escúchalo. Doy testimonio de Jesucristo, de que Él es la luz y la vida del mundo entero, y del mundo personal de ustedes y del mío.
Versículo 29. Purificados y limpiados. Hartman Rector Jr. dijo, estamos propensos a decir que estamos esperando al Señor para recibir luz y verdad, cuando de hecho, el Señor está esperándonos a nosotros, esperando que estemos capacitados a fin de recibir la luz que buscamos y que necesitamos tan desesperadamente. El Señor ha descrito acertadamente nuestro estado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Vuelvo a repetir, porque sus obras son malas. La revelación, la luz y el conocimiento se obtienen por medio del poder del Espíritu Santo. Las palabras del Maestro, registradas en Juan, son significativas. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y también, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad, y os mostrará las cosas que habrán de venir. De hecho, no podemos ni enseñar ni aprender las verdades del Evangelio sin el Espíritu Santo. En estos días, el Señor ha confirmado esta gran verdad con estas palabras. Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que el que recibe la palabra por el Espíritu de verdad, la recibe tal como la predica dicho Espíritu? De manera que, el que la predica y el que la recibe, se comprenden entre sí, y ambos son edificados, y se regocijan juntamente. Y lo que no edifica, no es de Dios, y es tinieblas. Lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz, y persevera en Dios, recibe más hasta el día perfecto. Por lo tanto, es poseedor de todas las cosas, porque todas las cosas le son sujetas, tanto los cielos como la tierra, la vida y la luz, el Espíritu y el poder, enviados por la voluntad del Padre mediante Jesucristo, su Hijo. Pero ningún hombre poseerá todas las cosas, a no ser que fuere purificado y limpiado de todo pecado. Y si sois purificados y limpiados de todo pecado, pediréis lo que quisiereis en el nombre de Jesús, y se hará. Alma, un ilustre profeta del libro de Mormón, después de predicar un gran sermón sobre la obediencia bajo la influencia del Espíritu Santo, declaró en parte cómo recibió tal conocimiento y poder. He aquí, os digo que el Santo Espíritu de Dios me las ha hecho saber. He aquí, he ayunado y orado muchos días para poder saber estas cosas por mí mismo. Y ahora sé por mí mismo que son verdaderas, porque el Señor Dios me las ha manifestado por su Santo Espíritu, y este es el Espíritu de revelación que está en mí. Algunos miembros parecen tener la creencia de que el ayuno y la oración es todo lo que se necesita para recibir respuesta a sus problemas. Se requiere algo más que el ayuno y la oración. Debemos empezar de nuevo. Debemos arrepentirnos, confesar y abandonar nuestros pecados. Debemos estudiar las Escrituras. Sí, escudriñarlas. Debemos guardar los mandamientos de Dios y guardarlos estrictamente, ya que se espera que nos acondicionen a fin de poder recibir luz y verdad a una inteligencia, la cual es la comunicación de Dios nuestro Padre, que tan desesperadamente necesitamos, y es la única cosa de verdadero valor que podemos llevar con nosotros al salir de este mundo. Versículo 40. Crecer en gracia y conocimiento. Marion Jerami dijo, acerca de la importancia de obtener un conocimiento del Evangelio, el profeta José Smith dijo que es imposible que el hombre se salve en la ignorancia. Es evidente que se refería a la ignorancia acerca de las verdades del Evangelio, ya que en otra ocasión declaró, el hombre no puede ser salvo sino al paso que adquiere conocimiento, porque si no obtiene conocimiento, algún poder maligno lo dominará en el otro mundo, porque los espíritus malos tendrán más conocimiento, y por consiguiente, más poder que muchos de los hombres que se hallan en el mundo. De modo que se precisa la revelación para que nos ayude y nos dé conocimiento de las cosas de Dios. Aparte de este, no existe otro conocimiento que nos salve. Debéis crecer en gracia y en el conocimiento de la verdad, dijo el Señor a los hermanos en los primeros días de la Iglesia. En la revelación dada al presidente Brigham Young en Winter Quarters, en enero de 1847, el Señor dijo, aprenda sabiduría el ignorante, humillándose y suplicando al Señor su Dios, a fin de que sean abiertos sus ojos para que Él vea, y sean destapados sus oídos para que oiga.
porque se envía mi espíritu al mundo para iluminar a los humildes y contritos, y para condenación de los impíos. 14 años antes el Señor había amonestado a los hermanos. También os doy el mandamiento de perseverar en la oración y el ayuno, desde ahora en adelante. Y os mando que os enseñéis el uno al otro la doctrina del reino. Enseñaos diligentemente, y mi gracia os acompañará, para que seáis más perfectamente instruidos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del Evangelio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dios, que os es conveniente comprender. Una de las mejores maneras de aprender el Evangelio es escudriñando las Escrituras.